Chapter 1. Misión 1. El Anbu y el Istari. Puede que esté un poco obsesionada con el tema del Señor de los Anillos, pero es un tema que se me hace muy rico y con más necesidad de ayuda que cualquier otro, así que tengo una imaginación demasiado creativa cuando se trata de este tema, así que pasaría si Kakashi en su temporada Anbu va a la Tierra Media. Todos los personajes aquí mostrados son parte de sus autores, este fic solo es de fans para fans. XXXXXXX Misión 1. Anbu y el Istari, así que vienes con intención de contratar a alguien. Dos ancianos en una sala discutían los términos de algún contrato, mientras el que estaba sentado en el escritorio veía con interés aquel pergamino con un gran mapa. Si no es mucha molestia al Orocaje, el otro anciano se recargaba en un gran bastón mientras suspiraba cansado, siendo observado con cuidado analizando la persona que lo contrataba. Aun cuando te ofreciera lo mejor de nuestros servicios, no estoy muy seguro de que esa tierra estén cerca inclusive del país del rayo, suspiro cansado al revisar extenuantemente aquel pedazo de papel que estaba amarillento pero que mostraba una geografía completamente diferente a la que él había visto. Puede que esté un poco más allá del mar milord, sonrió con misterio el anciano al mostrar algo de respeto a aquel que lo recibió a pesar de la precaria situación en que se encuentra el pueblo. En una situación normal dudaría en entregarle a uno de mis ninjas bajo su mando, pero en este momento estamos reponiéndonos de una situación y no podemos darnos el lujo de rechazar trabajos. El anciano se levantó al observar el pueblo que estaba saliendo de la oscuridad y de un ataque pasado, que cobró la vida de muchos ninjas de valor al igual que su predecesor. Solo firme el contrato que le presentaré a continuación y le explicaré los detalles que necesita saber, giró el anciano. Después de un breve tiempo el Hokage inició el proceso de explicación hacia el contratista, sobre los detalles que debería saber en cuanto a su gente, términos del contrato y demás cosas que podría servirle al cliente. Está bien, dentro de 3 meses esperaré en el lugar indicado para nuestro encuentro, de ahí partiremos al lugar donde ocuparé su ayuda indefinidamente, se despidió el anciano de manera respetuosa al otro, quien también se inclinó. Claro, tenga por seguro que la persona indicada para el trabajo estará en el lugar, solo no olvide que tendrá que silbar para que salga a su vista. Nosotros los ninjas somos muy sigilosos en nuestro trabajo y procuramos no ser vistos a la primera, indicó el Hokage, como le expliqué con anterioridad. Aparte se ve que no está familiarizado con nuestra gente, alzó una ceja al anciano de gris. Soy de muy lejos milord, esto es tan nuevo para mí como para usted el verme, contestó el anciano con aire de misterio. Solo le pido que me dé más información que ocupamos para tener preparado a la persona que partirá con usted a su encuentro. El Hokage se sorprendió al recibir varios libros que sabe Kami de dónde los traía, causándole una gran carcajada al líder de la aldea. Me alegro haber aliviado su tensión, sonrió el anciano. Por cierto, llámeme por mi nombre, ya que en toda la plática no me lo ha dicho. Lo siento, es solo que el trato cliente/empleador es muy estricto, se disculpó el Hokage, pero gracias por su información dada. Ojeó un poco aquellos papeles arqueando su ceja. Pues puede que sea de vida o muerte, pero aún así creo que por eso vine a este lugar en primera instancia. Por algo la deben de llamar la mejor de las aldeas ninjas de por aquí. El anciano dio en el clavo al decir esas palabras y firmar el contrato. Gracias por su sinceridad y tenga por seguro que le daré al mejor de mis ninjas para esta misión. Se quitó ese sombrero que traía en la cabeza, aunque siento que será una misión de doble provecho. El Hokage se despidió de nuevo de aquel extraño, dándole un pergamino con una copia del contrato y un silbato pequeño. Al quedarse solo el Hokage se sentó en su silla al analizar un poco su cliente que se acababa de ir, mirando aquel horizonte que se encontraba con una vista algo desoladora, a pesar de haber pasado un año desde aquel incidente y su regreso obligado para tomar el cargo, lo hacía pensar mucho sobre el futuro de la aldea. Kakashi, así que supongo que vienes por más trabajo. El anciano miró a un joven que aparecía entre las sombras, sus vestimentas negras y máscara blanca sobresalían en aquella esquina, aunque cualquiera no impuesto juraría que la máscara estaría flotando. Señor, una voz severa se escuchó desde ahí. Aún tenía algunas vendas de heridas recientes en los brazos. El anciano lo veía con preocupación. Después de todo era el último alumno del anterior Hokage el que se supone debería estar ahí, pero por razones tristes no lo está. XXXXXXX 3 meses después. País del Rayo. Un chico joven con vestimentas negras y una máscara blanca veía con insistencia a aquel anciano sentado plácidamente entre las rocas. Sus ojos se posaban en aquella persona, como tratando de descubrir sus acciones de manera muy simple. Llevaba más de media hora estudiándolo.
Vaya cliente, suspiró cansado el joven tratando de ocultar su fastidio por estar esperando a que fuera llamado, recordando la información que se le dio para cubrir la misión. Algo no tenía muy claro cuando se le dijo que un Istari había venido a contratar los servicios del ninja. No tenía tanta información que esperaba, más la introducción de varios idiomas y un poema de un anillo. Sí, lo que a Kakashi le fascinaba era la idea de ir a ciegas a una misión para poder olvidar su duelo por completo. Desde el ataque a la aldea se sentía culpable de no haber ayudado en más de una ocasión. No solo había perdido a sus compañeros de equipo, sino que también a su maestro, concentrándose más en perfeccionar su Sharingan y completar su misión. En más de un año siendo un Anbu ya tenía una reputación de ser el más frío de todos los ninjas. Aprovechando que regresó 3 meses atrás, decidió ir a buscar otro trabajo directamente con el Hokage, quien ante la insistencia del joven se le había dado una misión que acababa de ser recogida de este cliente, en un lugar muy lejano, tan lejano que tenía que ir hacia el país del rayo para su encuentro. Ya estando en su misión aclararía bien todo el misterio detrás del anciano. Aún así se había esforzado en aprender los idiomas que ahí venían descritos, traduciéndolos después de una larga investigación y adaptándolos a su idioma. El encontrar bastante fascinante esas nuevas lenguas, aunque el que más le gustó era ese que correspondía al nombre, si bien hizo su traducción a élfico. Pero lo primordial era terminar su misión, si bien tiempo le daría para investigar, claro, después de adaptarse a su entorno, pues no sabía cuánto tiempo le llevaría estar en ese lugar, pero era algo que no le importaba. Miró fijamente el sol, tenía la sensación de que pronto escucharía el llamado por parte del cliente, que a pesar de ser observado no hizo nada más que estar ahí, observando a su alrededor. El anciano repentinamente hizo una mueca extraña, al esculcarse los bolsillos como si se hubiese acordado de alguien o algo, sacando un pequeño silbato que al soplarlo salió un silbido leve que se confundió con el viento que pasaba por aquellas montañas. ¿Servirá esta cosa?, se cuestionó al ver el objeto que le fue dado junto a la copia de su contrato. Ese sonido no atraería ni a los huargos con él, si era el caso de que estuviera en su hogar suspirando pesadamente. Solo espero que me haya escuchado, gruñó. A su servicio, el Anbu ya estaba inclinado ante el anciano con la cabeza baja. Este solo dio un gran salto detrás. Por Eru, dijo al tocarse el corazón y suspirar cansadamente. Lamento el susto, pero me ha llamado. El joven se alzó de manera militar, sin quitarse su máscara. El anciano lo miró con interés por lo corto que era. Si no fuera porque era un ninja creería que era un niño, ¿o sí? No te preocupes, dijo el anciano al reponerse en su estatura pesadamente, supongo que eres el ninja que mandaron a la misión, aunque no eres un poco pequeño para esto. Cuestionó con interés. Soy Ataque Kakashi, su guardaespaldas, dijo el joven al colocarse a su lado, y mi estatura no es problema, simplificó sin decir nada más, ante un anciano que se rascaba con interés su barba, mientras empezaba a caminar con su bastón al lado. ¿Puedo ver tu rostro?, cuestionó el mago, pues no estaba tan acostumbrado a la cultura ninja. Ese joven solo se le podía observar su cabello plateado, haciendo que dudara sobre su edad, ya que su voz y su porte no debería ser tan viejo, su cara cubierta con una máscara blanca, dejando como incógnita los rasgos de aquella persona, sacando más curiosidad por parte de él. No hasta que lleguemos a un lugar seguro, dijo el Anbu con severidad. La misión consiste en llevarlo a usted a un lugar llamado Rivendell, de ahí se me mencionará la nueva misión y hasta que usted diga o el segundo al contrato. Regresaré a mi hogar cuando crea conveniente, así que úseme debido a su criterio. Él se quedó sorprendido ante la actitud severa de su compañero. Había escuchado del Hokage que se apegaban a su contrato, como se le explicó con otros detalles que debiera saber, ya que el líder de aquella aldea explicó las cosas básicas de un ninja, algo que fue muy considerado al darse cuenta que él era ajeno a todo sobre ellos. Aunque él también investigó un poco en su travesía, logrando escuchar algunos mitos sobre sus actitudes, y lo ocurrido hace poco en la aldea. Si no fuera porque tenía el tiempo contado, le hubiera gustado estar un tiempo por aquellas tierras, aunque no fuera su lugar de origen, aunque se desviara un poco de su camino como Istari. XXXXXXX. El anciano trató de mantener su paso aún con la prisa que tenía, así que optó por ir en silencio ante un compañero de pocas palabras. El trato de iniciar pláticas sin ser contestados más por simples o monótonas sílabas, fue hasta que llegó a un área boscosa que el Anbu dijo más palabras sin ser cuestionado o obligado por el anciano. Lo vigilaré en la oscuridad, llámeme cuando me necesite, dijo al desaparecer sin decir nada ni darle oportunidad de replicar, pero sabía que los ninjas eran muy sigilosos, pero con el hecho de que era vigilado en la oscuridad le causaba algo de curiosidad por las técnicas que manejaban, ya que dio una vista panorámica y no podía distinguir a su guardaespaldas de la naturaleza.
Pasaron así un día entero de viaje entre aquel bosque, cuando finalmente el anciano llamó al joven, viendo hacia las copas de las montañas. Me llamaba, el joven aparecía detrás del anciano, de nuevo sacándole un susto. Por los Valar. El Istari se inclinaba ante el susto que le dio el joven, quien se disculpó, agradecía no ser un mortal en ese momento, pues estaba seguro que estaría muerto desde que inició el viaje. Rayos. Debo de ser más cuidadoso con mi aparición, no quiero quedarme sin cliente aún ni a mitad de mi travesía, el ocaje me mataría si se entera de esto. Una mancha en mi informe completo de misiones clase SS cumplidas con éxito, pensó. Lamento eso, pidió el joven. No seas tan distante, dijo el anciano tratando de alivianar esa brecha entre ellos. Después de todo este viaje era un silencio. Ningún humano, enano, elfo o hobbit sería tan silencioso como lo son los ninjas, aunque el ocaje era muy platicador, desechando la idea de generalizar. Llámame Gandalf. Gandalf el Gris. Lo siento, no puedo hacer eso. Una de las reglas Ambú es no involucrarte con el cliente tan personalmente. Después de todo eso significaría el fracaso de su misión, pero si es una orden de usted le llamaré solo Gandalf. Se retractó al ver el gesto del anciano. Tenía que respetar a sus mayores. Después de todo, un gran recuerdo de alguien a quien apreció en el pasado. Gandalf aún tenía curiosidad por ver el rostro del Ambú, pero sabía de lo estricto del contrato, así que tendría que esperar. Bueno, maestro Kakashi, aquí nos separamos. No puedo, negó rotundamente el ninja al escuchar lo que había dicho el anciano. La misión consiste en llevarlo sano y salvo a Rivendell, dijo secamente sin opción a réplica. Sí, sé cuál es la misión principal. El anciano negó con la cabeza ante la reacción del joven. O si los ninjas son muy fieles a su contrato, pero también en la misión viene que el segundo del contrato debe de ser llevado a salvo a Rivendell. Esto le hizo recordar a Kakashi que no había visto ninguna persona aparte del anciano, intuyendo que se encontrarían con esa persona en algún punto del viaje. Entonces supongo que debo de ir al encuentro del segundo contratista, cuestionó al anciano, que acento divertido ante las palabras atinadas del ninja. Qué inteligente, maestro Kakashi, dijo divertido. Si bien para que puedas ir en encuentro de Aragorn, o como se le llama por estos lados Strider, yo iré a ver a un viejo amigo, el líder de mi organización, solo para pedir consejo. Nada peligroso, simplifico. ¿Estás seguro de eso?, demandó el ninja. Lo primordial para nosotros es la seguridad de nuestro cliente o clientes. Si uno de los dos muere se puede considerar fallida la misión. Severa voz se escuchó entre la naturaleza. El anciano solo alzó sus hombros. No seas tan severo, el Istari dijo con simpleza al ninja. Aquí nos separamos. Le dio un pergamino. Cuando encuentres al contratista mantente oculto, ya que él no sabe de tu existencia y no queremos darle un susto como tú me lo diste. Sonrió al recargarse en su bastón. Si está en problema, ayúdalo entre las sombras. Si es necesario salir a presentarse, solo entrégale eso que te di, aunque espero que no sea necesario, y poder introducirte de manera personal. Gandalf siempre hacía cosas misteriosas en todos los años en la Tierra Media. Él se reunirá con 2 hobbits en un hostal. Sus palabras son mis órdenes, aunque veo más conveniente grabarme el mensaje para que no haya ninguna fuga de información. El Ambú declaró con severidad al ver el pergamino. Estando ya solo haría lo correspondiente con él. El mago solo aceptó su sugerencia. Si dice que no hay problema, obedeceré. Después de todo estoy bajo su mando, y si cree necesario escoltar al otro contratista hacia Rivendell, lo haré desde la oscuridad. Se inclinó por Eru y todos los Valar. Un anciano aparecía entre los arbustos abriéndose paso hacia la colina. Un kunai había caído a sus pies ante el susto de aquel anciano de andrajosas ropas y signos de vivir entre la naturaleza. Repentinamente el ninja ya estaba detrás de él. ¿Cuál es tu asunto aquí? ¿Y por qué nos sigues?, cuestionó severo el Ambú al anciano recién llegado. Aún a pesar de ser un poco suave con él, podría ser un enemigo potente o un espía. Aún no tenía claro quién era el enemigo, optando por catalogar a todos menos sus contratistas en esa lista. Tranquilo, maestro Kakashi. Gandalf calmó al ninja, quien repentinamente dejó ir a su amigo ante su petición. Esta gente es buena en su trabajo, elogió el notar la presencia de su amigo. Aunque él no se hubiese dado cuenta de que ya venía, tenía que hacerse tiempo para investigar un poco de cómo lo hizo, pero eso lo haría con el tiempo, supuso. Él es Radagast un Istari como yo. Presentó al asustado anciano, que solo sonrió temerosamente. ¿Me acompañará a ver a mi amigo? Está bien. El chico recogía el kunai tirado al suelo guardándolo con maestría. No podía desperdiciar valioso armamento aún a pesar de haberse abastecido correctamente. Y bien, características de cómo identificar a mi contratista, ya que el informe no venía nada más que su nombre, cuestionó, recibiendo como respuesta los rasgos de este hombre.
El ir a camino al pueblo de Bre, instruyó el Istari, me imagino que memorizaste todo el mapa, cuestionó y el ninja acento con obediencia, bien un poco más al norte de aquí, encontrarás el camino al pueblo, como me atrasaré un poco en encontrarme con mis amigos hobbits así que informe a Strider que fuera en mi lugar, omitió el pedazo donde fue enviado en caso de que él sufriera un retraso, aunque ir con el mago blanco era un buen motivo, Radagast no comentó nada más ante el miedo de ser ensartado por esas extrañas y peligrosas armas, limitándose a estar detrás del mago gris. También le he dejado una nota en un hostal llamado el Pony Pisador, ahí es donde se encontrarás con ellos, explico un poco cómo era el hombre para que pudiese ser identificado, bien, obedeceré escoltaré a esos hobbits y al segundo contratista, el Ambú contestó, aunque no debería llamarme maestro, después de todo usted es mi cliente, simplificó al desaparecer de su vista, dejando a un par de magos desconcertados ante la XXXXX. Kakashi ya estaba camino a Bre cuando aceptó la petición de su cliente, dejando atrás un clon de sombras para adelantar el camino y asegurarse que su cliente partiera seguro con su amigo. Los Istari como se llaman suelen ser muy indescifrables, suspiró cansado ante las acciones muy simples del mago para tratar de quitar esa brecha entre ellos. Abrió el pergamino y dentro encontró un poema, arqueando su ceja la sabia como niña que el mejor lugar que podía guardar un secreto era en su mente, memorizándolo por completo. No es oro todo lo que reluce, ni toda la gente errante anda perdida. A las raíces profundas no llega a la escarcha. El viejo vigoroso no se marchita. De las cenizas subirá un fuego, y una luz asomará en las sombras. El descoronado será de nuevo rey, forjarán otra vez la espada rota. Un rey sin corona sacó conclusiones al tener bien grabado aquella nota, al igual que el nombre de su contratista, quemando al instante aquella hoja que fue arrastrada por el viento. Pero ahora solo tenía que concentrarse en encontrar esa persona que estaba buscando, su segundo contratista no estaba informado de su existencia, para él era mejor que tratar de entablar una comunicación con ellos, si el anciano era problemático como serían las criaturas que había mencionado en sus informes de extraña lengua, haciendo notas mentales. Hobbits. Criaturas que no pasan del metro de estatura, con vidas completamente despreocupadas y que gustan de comer, características especiales pies grandes y velludos al igual que cabello rizado. Bre, un pequeño pueblo de paso con pequeños establecimientos para los viajeros, siempre siendo resguardados por los Dúnedain también llamados guardabosques, ajeno el pueblo de la verdadera protección dada por ellos. En el camino se dio cuenta de unas extrañas criaturas que rondaban a los alrededores, según las descripción eran lo que llamaban orcos, criaturas completamente sedientas de sangre, muy diferentes a los onis que se había topado con anterioridad y no tan inteligentes. XXXXXXX después de varios días de viaje y durmiendo en los árboles que se topaba en el camino, logró llegar a Bre sin ningún problema, aunque había notado orcos alrededor de su camino, se topó varias veces con guardabosques que peleaban contra ellos, salvando a uno en una ocasión con una trampa sencilla que había colocado sin que ninguno supiera. No era parte de su misión, pero tenía que cazar comida para su manutención, pero esa trampa fue de provecho para el desprevenido guardabosques que estaba acorralado, aunque fue suerte de que él no fuera el que colgara del árbol, dejándolo presa fácil del orco. Sin embargo no fue el caso. Poco después de llegar a Bre notó que comprendía de casas sencillas pero grandes sobre una loma, con ventanas que apuntaban al oeste. Ahí pudo notar la posada que buscaba ya que era la más grande y se veía vieja como en su investigación previa hizo, pasaban grandes cantidades de viajeros en algún punto del tiempo, será un problema ese lugar, pensó al tomar nota de los que se reunían que eran más que charlatanes, montaraces curiosos y trotamundos, al igual que enanos viajeros que tomaban ese camino a las montañas. En los tejados de las casas se posó frente al El Pony Pisador, bendijo que haya aprendido el lenguaje local para recopilar información, se mantuvo alejado de la gente y todo sin notar su presencia, vigiló la aldea durante el día y al caer la noche vio a los pequeños que mencionó Gandalf. Pudo ver a lo que se podía confundir como niños, 4 pequeños con grandes pies, rechonchos y mejillas rojas, uno de ellos era el más alto y cabello marrón. ¿No había mencionado Gandalf que eran 2? Bueno, no importa, un par de ellos están dentro de la petición. Al poco tiempo entró alguien que llamó la atención, un hombre de rasgos reacios y alto, que correspondía a las características que mencionó el Istari, Strider, supongo, abrió sus ojos al arribo de su segundo contratista quien entró al hostal siendo observado con cierta renuencia.
El Ambu logró colarse sin ser visto a aquel lugar. Kakuremino no Jutsu, susurro antes de ingresar. Ruido y canciones molestas se alzaba en el lugar. Los hobbits estaban sentados alejados del grupo mientras se sentían observados por aquel que llamo Montaraz, así que es parte de esos guardabosques. Mi contratista analizó un poco el lugar y al parecer no era el único que tenía un ojo en los pequeños, de los cuales dos de ellos, los que pudo distinguir como los más jóvenes, eran tan descuidados. Repentinamente observó que su contratista también era llamado Trancos por los lugareños. Tiene varios nombres, como nosotros los ninjas, pensó al recordar numerosas misiones donde algunos, cuando se iban de encubiertos, cambiaban sus nombres dependiendo del lugar de la misión, sobre todo en la pasada guerra ninja. Él estaba en lo alto del techo observando con detalle las acciones de todo el lugar, identificando posibles factores de hostilidad cuando el llamado Trancos hizo un movimiento para que uno de los hobbits se sentaran con él, escuchando con atención la plática que era una advertencia de sus acciones están siendo observadas por más de una persona, sobre todo por uno de los más jóvenes. Luego aquel que fue llamado por su contratista fue obligado a cantar algo muy tonto. Creo que tendré problemas con los más pequeños, suspiró al terminar su analizar personal sobre los 4 hobbits y su contratista. Con 3 de ellos no tendría problemas, pero los restantes sería otra cosa. A parecer gustaban de meterse en situaciones difíciles. Fue entonces que algo le llamó la atención. Casi al terminar la canción, el pequeño regordete cayó de la mesa que era más su escenario, y ante la incredulidad de los demás desapareció sin dejar rastros. Ninjutsu. Se cuestionó cuando trató de ver. No podía usar su Sharingan a la ligera, pero podía sentir un chakra oscuro venir de un punto indefinido, que se arrastró por el suelo hasta aparecer detrás de su contratista. «Metiste la pata», logró escuchar con su severa voz, recomendando al pequeño que correspondía al nombre Bolsón que se fuera hasta que pasara el alboroto, pues no todas las personas en el lugar eran buenas y sabía que lo que traía consigo era importante, así que desapareció producto de ese artículo, intuyo. Fue así que el pequeño se disculpó con el dueño del local, por asustar a sus clientes y optaron por dormir. Se quedó observando con detenimiento cómo Trancos se levantó después de un rato siguiendo los pasos sigilosamente de los hobbits. El ninja salió del lugar, colocándose con cuidado al lado de la ventana de los hobbits, las cuales eran muy grandes. Si fuera un asesino ninja, con este lugar sería fácil, pensó al analizar con cuidado la estructura más de cerca. A pesar de pasar el día observando con detalle y recopilando información, no se dio tiempo de pensar en el sitio tan fríamente. Ahí escucho después de una larga plática y la desconfianza que mostraban los pequeños respecto al Montaraz, pues eran seguidos por aquellos que describían como jinetes negros, esos que había notado cuando llegó en la mañana, poseían un genjutsu aplastante que jugaba con el miedo de la gente, al menos eso pudo analizar de aquella plática. Eran también conocidos como Nazgûl, criaturas no vivas ni muertas, un gran problema si no podían ser muertos por ellos. Se abstuvo de lanzar un kunai a la puerta cuando sintió que alguien se acercaba, pues era el posadero a quien de seguro entregaría la carta dejada por Gandalf, como le informó la última vez que lo vio. Un poco tarde, suspiró leyéndola en voz alta. Era el mismo poema que a él se le había entregado. En ella también explicaba del arribo de Aragorn. Luego, después de obtener esa información muy importante sobre sus posibles enemigos, Trancos convenció a los hobbits de cambiar de lugar para dormir. Luego, miró en la entrada y otro de los hobbits se apresuró a ingresar a la posada con gestos de miedo. Ese chakra pudo notar cómo el ambiente se tornaba pesado. Así que están aquí esos llamados jinetes, pensó al ir a investigar un poco. Si no podía matarlos, al menos analizar sus movimientos. Al llegar a su encuentro con un jutsu de escondite y a una distancia prudente, pudo sentir el aura temerosa, reviviendo sus más íntimos miedos, como aquella vez que su amigo murió cuando su mano atravesó a su amiga, y lo más reciente, el ataque del demonio a su aldea. Sacudió su cabeza. Si fuera un chunin de bajo nivel caería fácilmente. Con ironía susurró al sacar esos miedos que tenía guardando muy dentro, manteniendo su actitud serena y fría. Pudo notar que, a diferencia de los intocables jinetes, sus caballos eran presa fácil de su shuriken. Al seguirlos notó que no atacarían, era más como si estuvieran esperando a más. Según lo que escucho, eran 9 provenientes de un lugar llamado Mordor. Para estar lejos de su hogar, según recuerda del mapa, el objeto que traía el pequeño era muy preciado, algo que mencionaron como el anillo, objeto de gran chakra teñido de negro. Luego después notó algo más, las linternas de fuego que rodeaban el lugar no se acercaban demasiado, débiles al fuego. Nota mental.
Optó por regresar ante la falta de progreso en seguir a los jinetes, ya había superado aquel genjutsu que despedían, pero aún así era mejor no estar más tiempo cerca. Su contratista era lo primordial, así se colocó en lo alto de aquel hostal donde habían cambiado sus protegidos sin despertar la mirada en aquel horizonte donde probablemente vendría a aquellos jinetes. Si era necesario pelear, lo haría, pero si el plan del tranco servía, esto distraería a los jinetes de su camino, ahorrando un poco su chakra y armas. XXXXXXXX una noche muy movida como predijo el Anbu. Los jinetes atacaron la posada donde se supone quedarían, yéndose de mala gana y amenazando a los lugareños. Luego se enteró que los caballos habían escapado, notó a una persona desatarlos ante la confusión, pero no era su problema, sus protegidos estaban a salvo. El día se asomaba y nadie se sorprendió de lo que había sucedido. Las quejas hacia el posadero no se hicieron esperar, pero se defendió. Y bien Pipín, uno de los hobbits tomaba su desayuno. ¿Pudiste dormir?, preguntó al bostezar. No, mi buen amigo Merry, el otro se echó un pan en la boca, mientras balbuceaba cosas extrañas. Los otros dos hobbits llegaban con sus respectivos desayunos. ¿Y trancos?, preguntó el hobbit al girar para ver a su nuevo compañero. Aún desconfiaba de él. No lo sé, Sam, suspiró el otro cansado al sentarse en aquella pequeña mesa. Mi señor Frodo, debería comer bien después de lo agitada de la noche, debemos recuperar energía más aparte con la pérdida de nuestros ponis, tendremos que caminar, suspiró el más regordete de los cuatro. Veo que no durmieron bien. Trancos se acercaba llamando la atención de todos, haciendo que giraran hacia él. Mi oportunidad, pensó el shinobi al pasar rápidamente por aquella mesa y tomar prestado algo de pan. Luego agradecería los suministros a los desprevenidos hobbits, quienes al girar por el aire notaron la falta de pan. Primero nuestros ponis y ahora nuestro pan, gritó uno de los más pequeños al ver la falta de comida. Será mejor que no tomen importancia de eso. Trancos restó interés a la misteriosa desaparición de los alimentos. Tenemos que marcharnos ya si queremos perder a ellos, susurró en voz baja. El shinobi aún entre las sombras comía un poco de pan, dejando atrás un clon de sombras para escuchar el plan del grupo, mientras él estaba en el tejado con suma seriedad pensando en las acciones de aquellos jinetes en la noche. Era seguro que fueran seguidos, pero la cantidad de 9 era de mal augurio, no era su número favorito. XXXXXXXXX después de un día de seguirlos en silencio, entre pantanos molestos y caminos extraños, elogió un poco la habilidad del Montaraz de cubrir sus huellas, pues eso le ahorraba el trabajo de él para hacer esa acción y dificultar el seguimiento de esos jinetes. Entre quejas de los pequeños, en el quinto día llegó a una cima cónica y un poco aplastada cuyo nombre escucho era la cima de los vientos. Aún así tuvieron que andar por un tiempo, entre que el shinobi se alimentaba de aquellas cosas que los hobbits no extrañaban como pan y algo de carne seca. Era más fácil que cazar, así no dejaría huella de su existencia. Fue así que escuchó algo sobre una antigua alianza acompañada de una canción sobre un señor elfo llamado Gil-galad y el rey Elendil, cantada por uno de los pequeños ante la sorpresa de todos, inclusive del contratista. El shinobi tomó nota de aquella historia pues sentía que debía aprender un poco del lugar. Era muy extraño que a pesar de escuchar toda la historia parecía tan lejana, sabia por los libros de criaturas llamadas elfos sabios, hombres de orejas puntiagudas, así que se dirigían a uno de esos hogares, intuyó. El mediodía se acercaba en el extremo, vaya vista, la cima de aquella barranca verde llegaba como un puente a la falda de la colina. Aun estando en misiones siempre se daba tiempo de observar alrededor, algo que había aprendido de su maestro, pues no todo era la misión, aunque sí la mayoría, dándose tiempo para observar y aprender de la naturaleza, y así poder esconderse mejor entre las sombras. Durante todo el viaje portó siempre su uniforme, sin ninguna queja, siempre en silencio, tan frío que los pájaros a su alrededor no notaban su presencia. Había escuchado del Montaraz que el enemigo inclusive estaba entre la naturaleza, eso explicaba cierta actividad en su chakra. Pudo escuchar de la plática un día que se pararon preguntar sobre Gandalf. ¿Será que ese anciano siempre actuaba así de misterioso, siempre dejando huellas por doquier, y actuando sin que los demás supieran sobre ello? Si fuera un ninja a su edad sería un Sannin legendario, pensó con algo de ironía al recordarlo, siempre misteriosos pero amigable. Luego notó que la cultura se basaba en canciones, todas con origen élfico, que contaban historias pasadas como la del Alto Rey Elfo, quien fue el último. Ahora en la noche, para calmar la inquietud de los hobbit, cantó ahora el Montaraz otra canción sobre alguien llamado Beren y Lúthien. El shinobi no sabía si tomar nota de ello, pero lo siguiente fue interesante.
Este lugar tenía una larga historia de grandes hazañas y enemigos formidables, sobre todo de aquel que llamaban Sauron de Mordor, y ese anillo que no paraban de mencionar esa noche fue diferente a las anteriores, pues en la cima de la colina 4 figuras oscuras se alzaban con amenaza, si no fuera porque ya se había adaptado a ese tipo de técnicas de nuevo caería en desesperación. Optó por ser precavido. Una pelea en este momento con los jinetes representaría un cansancio seguro y aún faltaba mucho de viaje. Si se acercaban demasiado donde estaban escondidos, la pequeña Beca haría su movimiento, si no, no sería necesario. Maldición. Pensó el Ambú al ver que no solo eran 4 figuras, sino 3 al borde y 2 avanzando peligrosamente hacia ellos. Pudo ver de nuevo aquellas imponentes figuras, con ojos penetrantes y despiadados siempre cubierto en la cara. Pero luego se calmó al ver que no estaban amenazando directamente al grupo. Por un momento juró que esa criatura se acercaba precipitadamente llamado por algo, clavando su mirada en aquel pequeño hobbit que estaba acurrucado. Ese jinete era diferente a los demás, pues poseía una corona y era el más fuerte. El shinobi reaccionó de manera rápida ante la acción hostil de aquel ser no vivo que se dirigía de manera desprevenida hacia el hobbit más alto. En un instante envolvió etiquetas en sus kunai para atacar al ser que se acercaba de manera alarmante, cayendo precisamente en los pies de este, Hidaku Fuda. Kasei. Gritó en un susurro. Una gran explosión se hizo presente frente a los incautos hobbits. Para fortuna de los atacados, estos de inmediato desaparecieron a instante que el fuego se expandía en las túnicas de los demás, pues extrañas detonaciones ruidosas se hicieron presentes en todos, haciendo que huyeran. El líder era el más resistente al fuego, aquel que portaba la corona dando un salto en aquel agujero hecho. El rey Nazgûl no era igual que los demás, siempre era el más oscuro y el más resistente que sus compañeros. Estando al mando de aquella misión no había notado que alguien entre la oscuridad lanzando esas extrañas explosiones hacia ellos, teniendo en cuenta sus debilidades. ¿Qué clase de mortal haría eso? Pero el OS ser no tenía en cuenta que él podía ignorar por completo aquel fuego solo sacudiéndose sus mantos para extinguir aquello que era molesto, pero aquel ser estúpido con el anillo hizo lo mejor que pudiese haber hecho. O si se puso el anillo fue en ese momento que notó que uno de los hobbits no estaban. ¡Qué inteligente! Con sarcasmo puro razonó al notar que el único Nazgûl que había quedado perseguía algo en la oscuridad. De seguro es esa técnica de los tal, pensó al seguirlo entre los árboles, aún oculto de los demás, inclusive trancos. Trató de buscarlo primero, asegurándose que los demás hobbits estuvieran a salvo. Vio que aquel ser alzaba su mano con una espada de luz roja y vacilante que se encendió como los ojos de un Sharingan tan amenazador al aire, como si pudiera ver a algo que él no podía. El ninja aún entre los árboles lanzó un shuriken de manera rápida, quitando aquella arma de la mano del ser negro. En ese momento vio que a sus pies estaba el hobbit, acurrucado y temblando mientras gritaba cosas extrañas. Iba a interceder. Le molestaba la idea de desobedecer la orden de su contratista principal, pero era una situación de peligro, ¿no? Era eso o dejar morir a uno de los hobbits. No era una opción, pues 2 de ellos eran los que debía proteger según Gandalf. El jinete negro bufo molesto ante las acciones escondidas de aquel arrogante ser que se había atrevido a interponerse entre su presa, vio encogido de pies a cabezas al pequeño, pero al voltear de nuevo una gran fogata apareció haciendo que retrocediera. El Nazgûl desapareció a todo galope, no sin antes asegurarse que su víctima esté entre pesadillas perpetuas. Solo era cuestión de tiempo para que cayera en la muerte. Aún dejando como pendiente aquel intruso de las sombras. Kakashi vio con algo de alivio al hombre levantar al pequeño, que estaba en muy mal estado. Su chakra estaba siendo afectado por algo exterior, haciendo que se retorciera entre pesadilla. Era esa extraña técnica que fue mencionada como hálito negro, rechazando la idea de usar una liberación si no era un genjutsu normal. Todo dependería de la fortaleza del pequeño. Después de aquel ataque apresuraron el paso. Desde que supo que eran seguidos, el montaraz forzó el paso mientras Frodo se reponía de manera lenta pero efectiva. Aún con el tratamiento de Atelas él reaccionaba de manera adecuada, aún a pesar de que debería estar muerto. Había guardado consigo tanto el arma del Nazgûl, como aquella que interfirió en que atacara directamente al hobbits, la que más le llamó la atención. Fue la segunda, que era pequeña y de manera circular como si fuera una estrella. Ningún arma como esa lo había visto en su vida en lo amplio de la Tierra Media, ni en sus días con los Haradrim. Qué precavido mi contratista. Con burla se observaba el intento del guardabosques de tapar su camino. Si supiera que estoy casi encima de ellos. Desde lo más alto de los árboles observaba los breves descansos que tenían desde que dejaron la cima de los vientos.
El ambú tenía la intención de mostrarse frente al hombre, pero ante la situación y la vestimenta que trae es demasiado sospechoso. Ahora si su única oportunidad de que le tuvieran confianza era que Gandalf le presentara como era debido, no era molesto para él seguirlos en la oscuridad, al contrario solo observarlos de lejos y acercarse para tomar algo de comida, era lo ideal para su soledad. Después de varios días de andar sin descansos, más que unas pocas horas de sueño, el terreno se comenzó a elevar lentamente, saliendo del valle y con una amplia descendiente, siempre mirando a su alrededor, antes de decidir su camino en un susurro para los hobbits. Si bien Kakashi se había memorizado el mapa, estaba seguro que estaban en el último obstáculo para llegar a Rivendell, que consistía en una serie de ríos que tenían que pasar, luego una región desierta que correspondía a un reino caído pasando el puente sin problemas, con la única novedad del encuentro de una piedra verde. Al ambú nada le sorprendía y esto no estaba en su lista de emociones en ese momento, cuando divisó lo que para él era un signo de alerta, pero fue desechada cuando vio que eran enormes monumentos de piedra aquellas que según escucho, habían sido troll de verdad que se volvieron así al tratar de comer 13 enanos, pero al ninja no inmuto era algo que no tenía valor informático para su misión. Pronto después de un breve descanso continuaron, sin embargo al escuchar de nuevo trotes de caballos todos se alertaron y escondieron entre los arbustos, era la primera vez que veía un chakra tan blanco y puro, no era peligroso al menos no con esa cantidad de poder, que emanaba tranquilidad. Pero no era momento de dejarse llevar por aquella sensación que calentaba su frío corazón, estaba en una misión y era importante mantener a su contratista al igual que los hobbits llegaran a Rivendell con calma. Glorfindel, reconoció el montaraz a aquel ser de luz, que bajaba con suavidad de su caballo al saludar al Dúnadan. Es bueno verte amigo, saludó cortés y con voz melodiosa aquel ser, mientras observaba alrededor, en ningún punto en particular como si estuviera buscando algo. El montaraz presentó ante los hobbits a aquel ser, mientras Sam trataba de mantener su boca en su lugar. Kakashi veía en silencio la interacción de aquel nuevo hombre, con mucha precaución e interés más cuando escuchó que Gandalf no había vuelto desde que partió y que había ido a su búsqueda por órdenes del señor de Rivendell, porque los 9 estaban sueltos y nadie puede enfrentarlos. Nosotros tuvimos un breve enfrentamiento en la cima de los vientos, explicó Trancos, ahí fuimos ayudados por alguien o algo desde las sombras, pero tengo la sensación de que ese ser, nos ha estado siguiendo todo el camino desde no sé qué momento, en su voz se sentía duda, pero el hombro fue atrapado por aquel elfo. Mitrandir actúa de misteriosas maneras, inclusive yo soy ajeno a sus movimientos, alza su mirada de nuevo a los árboles, por un momento Kakashi se sintió que podría ser descubierto por aquellos profundos y sabios ojos, aferrándose más al árbol, puedo sentir una esencia extraña aquí, que baila con la naturaleza y se siente como ella pero que no actúa para mal, hacia ustedes, el Dúnadan explicó lo que había encontrado mostrando el arma, el cual hizo estremecer al elfo cuando la tocó, pero aún así la miro con atención, es un alivio que nadie fue tocado por esto, miro a Frodo que tembló cuando sintió la mirada sabia de ese ser, está maldito, pues en ella puedo ver cosas malas escritas, trata de no tocarla y guárdala hasta que lleguemos a la casa de Elrond, pidió al apresurar su paso. Subió a Frodo al caballo a petición del elfo, pues a pesar de haber superado parte del hálito negro aún mostraba secuelas del mismo, entre sus gestos pálidos y sudor prominente, siguiendo su camino después de un breve descanso. Aún ante las miradas incrédulas del montaraz enseñó aquella otra arma que traía al elfo, pues él era el más sabio y antiguo que cualquiera que podría estar en Rivendell, el segundo más importante después de Elrond. El elfo lo tomó con interés, vaya extraña arma te has encontrado, tan pequeña y eficaz, se la regreso, lamento no serte de ayuda, pero bendice a la persona que lo lanzó pues Frodo estaría contando otra historia muy diferente y oscura, a pesar de la duda del montaraz sobre aquel que los seguía, después de las palabras del antiguo Elder se calmó viendo que en efecto, ese ser los había salvado en la colina pero ¿por qué se mantenía en las sombras? Dio una vista panorámica junto al elfo, tratando de divisar algo extraño entre los árboles, aún con los ojos más audaces que un humano normal no lograba ver lo que el elfo buscaba los dos, fracasando en su intento de descubrir eso. Kakashi observaba cómo esos líderes trataban de ver a su alrededor, él ya se había dado cuenta de que lo habían notado, pero aún no estaba dispuesto a ser visto ante ellos, aún manteniéndose firme a las órdenes de Gandalf un poco preocupado con la posibilidad de desaparición de Listaries acaso que nunca informaba de sus movimientos haciendo todo en enigmas y en partes. Ojisan problemático, pensó con fastidio al recordar las acciones que había llevado a cabo desde que lo conoció. Fue en ese momento que sintió de nuevo el peligro, proveniente de varios puntos del bosque, escuchando el trote del caballo, mientras Frodo se adelantaba junto a los hobbits, el elfo extraño y el contratista se paraban tapando el paso.
Kakashi, al ver que unos se paraban con aquel que llamaban Glorfindel y Trancos, sacó un largo pergamino, Fuma Shuriken, de él salió una gran serie de navajas en forma de estrella, lanzándolo con rapidez, dirigido a aquellos que atravesaban, pero al ver que solo paró a unos. Aragorn no sabía cómo reaccionar ante aquella extraña espada en forma de estrella que se incrustaba en el camino, impidiéndole el paso a algunos jinetes. Desapareciendo entre humo al contacto del árbol, Glorfindel se enfrentó a uno directamente haciéndolo ceder, mientras el rey Nazgûl con otros 4 se lanzaron detrás del hobbit, dejando a 4 enfrentarse a los 2 hombres, pues el elfo era considerado el más peligroso. No te distraigas, Estel, dijo el elfo al Montaraz, quien al ver el gran arma se había desenfocado de sus acciones. Kage Bunshin no Jutsu, Kakashi no tuvo opción de seguir entre las sombras, ante la división de las personas, a proteger una técnica muy eficaz en momento de hacer misiones en solitario. De ese humo espeso salieron 3 ninjas, uno dirigido a los hobbits que habían caído por un acantilado frondoso, otro para Frodo que había sido enviado con el caballo, y el último, al ver la pelea que se llevaba a cabo, decidió mantenerse en las sombras, preparando el siguiente plan, porque según sus cálculos no podrían mantenerse 4 vs 2, aunque admiraba la fuerza del ser con chakra blanco. Glorfindel, el Montaraz, gritaba desesperado al ver que el elfo se enfrentaba a 3 Nazgûl. Él se las arreglaba para entretener a uno entre sus espada y una fogata que logró obtener, pero él sabía que lo más preocupante eran los que habían partido hacia Frodo, pero repentinamente extrañas navajas se incrustaban en esos seres, ocasionando una serie de luces rojas con estruendos comparados a los truenos. Los chillidos de los Nazgûl al ver sus caballos muertos y al ser de nuevo incendiados se escucharon en el bosque, entre enojo y rabieta por perder su transporte, al igual que su ineficacia de soportar aquella luz a diferencia de su líder desapareciendo entre el humo. No había tiempo de investigar quién los había ayudado, pero aunque estaban cansados tenían que seguir. Frodo y los demás los habían dejado atrás, mientras Kakashi desde lo alto de los árboles, desapareció entre humo y un leve sonido que se confundió con el aire y benditos clones de sombra. XXXXXXX Sam, Merry y Pippin habían estado siendo seguidos por uno de esos jinetes, escondiéndose entre los arbustos para pasar desapercibidos, cuando repentinamente uno, al filo de un risco, aflojó su agarre, amenazando con caer. Pippin, lograron gritar los 2 hobbits, rezando a Eru que el jinete se haya alejado lo suficiente para que no fueran escuchados. En un intento de alcanzarlos solo lograron rozar sus manos, cuando este las estiró para no caer. El grito del hobbit se vio apagado y, esperando lo peor, se asomaron solo para ver lo más espectacular en toda su vida. Si no fuera porque estaban muy asustados, se asombrarían y elogiarían por aquel peculiar salvador, pero ante las vestimentas oscuras no sabían si confiar, más aparte la manera en la que estaba, parado simplemente en aquel lugar con un arma incrustada. No sabían en qué momento había llegado ahí para salvar a su pequeño amigo. Eres muy pesado para ser pequeño, susurró con voz severa el extraño ayudante, que portaba una máscara blanca con alusión a un animal y ropa extraña, ocasionando la molestia de aquel ofendido. No soy gordo, reclamó el pequeño al ser lanzado hacia los otros, que al momento de regresar a reclamar por la brusquedad de la acción se dieron cuenta que no había nada, mirándose mutuamente con duda ante aquel ayudante, olvidando por completo el hecho de que se estaban escondiendo. XXXXXXX Frodo no sabía qué pensar, podía sentir la oscuridad venir detrás de él. Fue en ese momento que escuchó que lo llamaban Giro levemente y los jinetes lo seguían. Entréganos el anillo, demandó uno con voz gutural mientras alcanzaban al caballo blanco, aunque este era especial, dejándolos de nuevo atrás. No, con la poca valentía que le quedaba al pequeño, negó rotundamente las peticiones, ocasionando el enojo de estos, que cuando volteó ya eran 5 los Nazgûl que lo perseguían. Regresen a Mordor. Sus ojos se iluminaron al ver el río pronto llegaría a un sitio seguro. Entonces el agua chasquear su rostro y la luz del día lo llenó de alegría a pesar de que aún seguía perseguido, esgrimiendo su pequeña espada y gritando hacia los jinetes que le dieron alcance. Dudaron por un momento, pero decidido por tomar aquello de su maestro pasaron por el agua. Frodo sintió que había perdido la voz al ver que en efecto venían hacia él. El corazón sonaba con furia, pues el líder, el que más temía que lo atacó en aquella colina de viento, coronado aquel grupo de oscuridad. En ese momento un estruendo en llamas blancas aparecía, arrasando a los servidores de Mordor al río. Por un momento se sintió aliviado por ver aquellos caballos blancos salir del agua acudiendo a su ayuda. Fue cuando el grito desgarrador del Nazgûl que se mantuvo de pie se escuchó, obligando al pequeño a taparse los oídos por el miedo que le embargaba. Fue cuando extrañas palabras se escucharon antes de que colapsara encima del caballo. Suiton.
Daibakufu no Jutsu. Kakashi estaba sobre el río haciendo rápidamente una técnica la cual tenía poco de haber aprendido y practicado el Nazgûl. Volteó a verlo aquel mortal rodeado por el agua embravecida que fue lanzada hacia él con una fuerza descomunal, superando por completo aquellos caballos blancos que se llevaron a sus compañeros. Kakashi se acercó a Lobit por un momento, sin embargo logró escuchar un susurro débil venir del prometiéndole cosas inigualables y el regreso de aquellos que perdió, así que este es el susurro de un genjutsu, pensó al sacudir su cabeza con fuerzas y golpearse la frente, no sabía de dónde provenía esa voz tan seductora. «Detente», gritó el montaraz del otro lado del río, entre sorprendido y cansado al ver que aquel hombre corto estaba junto a Frodo sobre el agua, sin ningún problema, detrás de él venía los hobbits restantes y el elfo. El shinobi iba a dar un salto para escapar, espera ataque Kakashi ninja de Konoha, un elfo salía con más, su porte era señorial como un líder de su país, cabellos oscuros y ojos igual de sabios que el otro de cabellos rubios, Glorfindel, Mitrandiro Gandalf como lo conoces nos ha informado de ti, se inclinó al darle el paso. Kakashi no sabía si confiar o no en lo dicho por el elfo, pero si estaba en lo que llamaban Rivendell era un lugar donde se suponía debía escoltar a todos, giró a su contratista seguido por los demás directo a preguntar algo, inclinándose ante el anonadado Dunadan. Ataque Kakashi Ambu ninja de la aldea oculta entre las hojas, hizo una reverencia sobre sus rodillas como cuando se presentó ante Gandalf. Claro, esperaría a que éste diera los detalles, pero ya no podía seguir escondido, después de todo llegó a su lugar destinado, a su servicio, el montaraz no sabía qué decir ante las palabras del extraño hombre de baja estatura, sus cabellos blancos una delgada arma en la espalda, con un chaleco gris con varias costuras o bolsas, otra extraña venda con una bolsa amarrado a su pie, protectores en sus manos de metal, sus pies con simples sandalias en lugar de botas y por último pero no menos raro su cara cubierta con una máscara blanca. Si en todos sus años que conoció al mago gris había aprendido a no sorprenderse de sus acciones llenas de enigmas, pero con un fin ahora un extraño hombre que los ha estado protegiendo a las sombras se presenta ante ellos y al parecer conoce al mago si ahora que se da cuenta siempre lo sorprende. Tenía tantas cosas que preguntar pero al parecer este hombre no sería fácil sacar palabra alguna, ya que al momento de abrir sus boca, ante las acciones distantes de los hobbits, un molesto Pipín y un interesado Glorfindel desapareció dejando una capa de humo ahí en la entrada de la última morada acogedora Rivendell se quedaron varios elfos, un Dúnedain y 3 hobbits sorprendidos por la desaparición del extraño hombre dejando para otra ocasión las presentaciones y las dudas hacia sus acciones al igual que habilidades. XXXXXXXXX espero que les haya gustado el inicio del fic, sé que a lo mejor no se plantea muy bien cómo se enteró Gandalf sobre los ninjas y cómo diablos llegó ahí, pero más adelante espero descifrar sus dudas, en cuanto a las habilidades de Kakashi varían yo lo veo con más experiencia, pues muchas misiones ha iniciado de manera de duelo para él. Sé que Kakashi estuvo siempre en las sombras sin ser visto ni tomado en cuenta, pero es una habilidad Anbu muy requerida para cualquier misión y aferrándose a la primera orden de Gandalf como buen ninja dejando como medida desesperada el presentarse. Las letras negritas serán las palabras dichas en élfico, las cursivas serán los pensamientos, los pocos que me acuerde, etc. Si tienen dudas o algún otro comentario me avisa. Gracias y un saludo a los fanáticos de Kakashi, espero desarrollar bien la historia con un serio Anbu y el enfrentamiento con sus contratistas.